vamos a hablar sobre el libro de Joel. Y todos los profetas menores en realidad llegan al pueblo de Israel cuando Israel está experimentando catástrofes, grandes sufrimientos. Y en esas etapas de grandes sufrimiento es donde llega la palabra de Dios para decirnos: ponte a cuentas conmigo, arrepiéntete, reconciliémonos, vuelve a los caminos del Señor. Y de hecho es un contenido que va a abarcar mucho lo que es la tristeza del pueblo de Israel, pero también la esperanza que Dios provee. Hablar de los profetas menores es hablar de libros pequeños y concisos, pero que demandan de mucha atención para entenderlos bien. Hablar de los libros pequeños es hablar de temas saturados en una porción muy pequeña. Hablar de los profetas es hablar de el sufrimiento y los canales que el sufrimiento nos provee hacia ver a Dios. Acabamos de pasar hace muy poco una pandemia y seguramente muchos en el tiempo de pandemia se reconciliaron con el Señor, volvieron a los caminos del Señor, o de repente algunos que no tenían al Señor buscaron de Él, lo conocieron y se acercaron al Señor. Los tiempos de pandemia o tiempos de dificultad siempre traen este fruto, pero el Señor también demanda perseverancia ante esto. Así que hoy vamos a entrar a conocer el libro de Joel. El tema que le puse fue: preparémonos para el día del Señor, y la verdad principal es: los creyentes anhelan el día del Señor, pero los impíos serán atormentados. Entonces, este sermón, hermanos, no va a ser más largo de los otros que he predicado, pero quizá va a ser igual de largo. ¿Ok? Quizá, estadísticamente hablando, no estoy hablando por ustedes, pero las estadísticas dicen que las personas solamente escuchan de los profetas menores cuando escuchan un sermón de un profeta menor, pero después nunca más lo leen en su vida. Así que quizá esta va a ser la única vez que vas a escuchar de Joel, y yo quisiera que escuches bien de Joel. Pero tenemos que no sea así, que vuelvas a tu casa y que profundices más y que estudies más. Pero quiero dar una exposición del texto, entendiendo bien su contexto, a pesar de ser un contexto de todo el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué tal si hacemos un recap de todo el Antiguo Testamento? Va a ser corto, no se asuste. ¿Ok? Luego de eso, vamos a ver cómo es que está estructurada este libro, esta profecía. Porque si no entendemos la estructura, hermanos, vamos a estar mareados. El profeta Joel no escribía como ahora escriben los posteos en Facebook. El profeta Joel no escribía como los artículos que leemos de vez en cuando. Y de hecho no escribía como nosotros escribimos en el WhatsApp. Escribía muy diferente. Así que necesitamos poner esas bases para poder entender realmente este libro. Así que comencemos orando, pidiéndole guía al Señor, y luego vamos a ver el mensaje del Antiguo Testamento hasta antes de Joel. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes en este momento, que tú pongas, Señor, concentración en nuestros corazones hacia lo que se va a predicar, que nos ayudes a prestar atención, Señor. Todas las distracciones de cuentas, labores, trabajos y responsabilidades, te rogamos, por favor, Señor, sácalas de nuestra mente en este momento y ayúdanos a estar concentrados, porque cuando se predica en el púlpito se dice: así dice el Señor y así dice tu palabra, Señor, y queremos estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar. Te rogamos, Padre, que nos des esa capacidad de atención y también, Señor, que todo lo que aprendamos el día de hoy podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas para honrar y glorificar tu nombre santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, ubiquémonos un poco históricamente. Vamos desde el principio, ¿verdad? Entonces Dios crea a Adán y Eva, al varón y a la mujer, y ellos son expulsados del jardín porque cometen pecado. Tienen dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a su hermano y comienza un linaje
de gente no solo conocida por ser pecadora, sino también corrupta y desobediente a Dios. Después de algunas generaciones, Dios decide acabar con la humanidad y guardar solamente a Noé y su familia y los animales. 10 generaciones más tarde, Abraham y Sara, su mujer estéril, reciben la promesa que tendrán una gran familia de descendientes que no podrán contar. Dios hace un milagro y tiene un hijo, Isaac. Isaac se casa con Rebeca, también estéril, pero Dios hace un milagro y tienen no solamente un hijo, sino dos, Jacob y Esaú. De Jacob, a quien Dios más adelante llama Israel, nacen 12 hombres que formarán las 12 tribus de Israel. Estos 12, en su juventud, vieron a su hermano José, uno menor que ellos, con celos porque era el favorito de su padre y decidieron venderlo. Pero después de que José logró una posición prominente en Egipto, ellos se reconciliaron con su hermano y se mudaron a Egipto debido a una gran hambruna. Más tarde, el faraón los esclaviza al pueblo de Israel y Dios levanta a Moisés para liberar a su pueblo, enviando 10 plagas a este pueblo. Luego, el pueblo, ya libre, recibe los 10 mandamientos, pero no los obedecen y vagan por el desierto dando vueltas por 40 años. En este período, leyes, sacrificios y fiestas ceremoniales son establecidas para que el pueblo adore a Dios. Pero siempre vuelven ¿a qué? ¿A la obediencia o desobediencia? A la desobediencia. Este pueblo entonces es desobediente, siempre vuelve a la desobediencia. Más tarde, Josué toma el liderazgo de Israel y los lleva a la tierra prometida, y la tierra se divide entre estas 12 tribus. Allí Dios levanta jueces como Débora, Gedeón, Sansón y muchos más. Ellos eran líderes que deberían poner orden en el pueblo, pero el pueblo no quería solo eso. Ellos querían tener un rey para ser como todos los pueblos aledaños. Entonces Dios les concede un rey. Saúl se convierte en el primer rey de Israel, pero Goliat, un guerrero de los filisteos, ataca a Israel y aparece el joven David, quien mata a Goliat y recibe honor de parte de Israel y se convierte en el nuevo rey de Israel. David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios debido a su arrepentimiento a pesar de sus grandes pecados. Más tarde, David y Betsabé engendran a Salomón, quien tomaría el trono. Salomón fue dotado de una asombrosa sabiduría por parte de Dios en su juventud, pero a mediana edad se apartó de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Algunos sugieren que finalmente en su vejez se arrepintió y entonces escribió el libro de Eclesiastés para demostrar que en este mundo nada vale más que simplemente temer a Dios. Después de la muerte de Salomón, el pueblo entra en un conflicto y el reino se divide en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es gobernado por Jeroboam, un comandante de Salomón, que su nombre significaba el que aboga por el pueblo. Y el reino del sur es gobernado por Roboam, hijo de Salomón, y su nombre significaba el pueblo ha crecido. En ese tiempo surgen los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran hombres piadosos que hablaban de parte de Dios al pueblo sobre juicio de Dios, advertencias, arrepentimiento y restauración. En esos tiempos aparecen los profetas Isaías, Miqueas, Habacuc, Sofonías y Nahum, que profetizan al reino del sur, y Jonás, Oseas y Amós, que profetizan al reino del norte. Todo esto ocurría en el 922 a.C. Los mensajes de los profetas siguen frecuentemente la misma estructura: juicio, advertencia, arrepentimiento y restauración. Pero la gente del pueblo de Israel no se arrepiente. Entonces, en el año 722 a.C., Asiria conquista al reino del norte y solo se queda el reino del sur, que es conocido como Judá. Los asirios entonces atacan al pueblo de Israel, sacan al pueblo de Israel de sus tierras, y posiblemente es aquí, en ese momento, que el profeta Joel entonces exhorta al pueblo en medio de una miseria, no solamente presente, una miseria presente que están viviendo al ser gobernados por esas personas, sino también una amenaza inminente de poder ser gobernados por otro rey. Algunos sugieren
que esto era unos años antes de la llegada de Nabucodonosor, el rey de los babilonios, quien luego los conquistaría al pueblo asirio y sacaría del reino del sur también a los israelitas y los llevaría a Babilonia. Así que aquí nos encontramos. Hay mucho más todavía por seguir viendo el Antiguo Testamento, pero ese es el momento en que nos encontramos. Así que vamos a parar ahí. En ese momento está situado Joel. Ahora, nadie puede decir con exactitud en qué momento está situado Joel, porque no tiene una referencia de años ni un detalle de quién era rey en ese momento. Así que debido a que no tenía rey en ese momento, a que no menciona él un rey como lo hacen los otros profetas, los estudiosos lo colocan más o menos en esta posición, donde no había un rey fijo, entonces de repente el pueblo estaba en transición, entonces aparece Joel hablando al pueblo. Teniendo claro este contexto del Antiguo Testamento, ¿ves que solo demoró 3 minutos? Cortito. Teniendo ese contexto claro, vamos a acercarnos a lo que es un libro de la profecía. Pero antes de entrar al texto, deberíamos clarificar algo, hermanos, para poder entender las profecías. La profecía de Joel y de otros profetas deben ser leídas considerando un estilo de gramática, como dije hace un momento, completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a leer. Si tuviéramos que leer Joel y por ahí acomodarlo en orden para entenderlo, tendríamos que acomodarlo así. Capítulo 1, versículo del 4 al 20, luego saltar del capítulo 2, versículo 2, versículo 21 al 27, posteriormente deberíamos leer capítulo 2, versículo 1 al 11 y saltar al capítulo 4, versículo 1 al 3 y volver a saltar al versículo 9 al 17. Luego deberíamos leer capítulo 2, versículo 12 al 17 y saltar del capítulo 3, versículo 1 al 5. Está confuso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto con la literatura de los profetas? Ya te das cuenta que no estás loco cuando lees la Biblia y no entiendes, ¿verdad? Es porque es otro estilo de escritura, es otra forma de hablar. Yo me acuerdo que cuando yo vivía con mi abuelita un tiempo, yo siempre la veía que ella tenía 3 formas de mirarte, ¿no? Entonces, cuando ella estaba tejiendo, ella estaba así, ¿no? Para abajo. Cuando ella quería mirar así lo que estaba cocinando, ella miraba por aquí, por el medio, ¿no? Y él tenía sus lentes, ¿cómo se? Bifocales, ¿no? Pero si te miraba por arriba, estaba molesto, ¿no? Entonces sabíamos eso, ya era la forma en que la abuelita miraba. Él tenía lentes bifocales. Ahora ya no existen esos. No sé si saben que ya no existen eso. Ahora existe otra nueva tecnología que se llaman lentes progresivos. Porque no son progres, son lentes progresivos. ¿Qué significa eso? Que no tienen las marcas, pero sí tienen el funcionamiento. Pero tienen 3 puntos de vista. De cerquita para leer, ¿verdad? Miras por aquí abajo. Por el medio para hablar o para mirar en la computadora. Y por ahí para ver de lejos, ¿no? Por eso que hacen así. Las mamás, ¿no? Cuando le haces celular y vienen desde lejos, ¿verdad? Esas 3 distancias están bien marcadas en esos lentes, pero no hay esas transiciones, ¿ok? Solamente ves que se le abre el ojo más grande a la persona cuando mira para arriba, ¿no? Pero ese se llama progresivo. Lo mismo pasa con Joel. Joel toma acontecimientos que están pasando en el momento en el que está hablando y también cosas que van a pasar como solución a ese momento y también cosas que relacionadas a lo que está pasando van a pasar en el futuro. Entonces él está viendo de cerca, de mediano y de lejos. Por eso cuando tú lees sin saber todas estas cosas es muy confuso. Entonces él mira como una perspectiva de cerca. Por ejemplo, Joel nos va a hablar de acontecimientos como la plaga de las langostas que acaban de comerse toda la cosecha de Israel y por eso ahora padecen hambre y están sufriendo. Pero luego mira, y bueno fuera que mirara del medio, ¿verdad? No, ahora mira de lejos, ¿no? Y mira de lejos al futuro y ve que Dios también hará lo mismo, pero con un juicio contra las naciones en el día del Señor, ya profetizando, ¿qué cosa? El regreso del Señor. Y luego voltea a mirar en la línea intermedia y ve a Dios restaurando la situación del dolor y proveyendo en gran manera tanto para aquellos que se arrepintieron en la visión de cerca de Israel como en la visión futura de Israel. Dios sí termina siendo el mismo. Dios
perdona y restaura, tanto en el tiempo presente como en el tiempo futuro. Dios no cambia, pero el pueblo sí es diferente. El pueblo, hay gente que se arrepiente y hay gente que cree. Entonces así podemos entender un poquito más de cómo ve Joel esta visión que él está escribiendo. El autor mira por momentos de cerca a su presente y juzga a su pueblo, le advierte de su pecado y los llama al arrepentimiento. Pero también profetiza acontecimientos que vendrán como juicio a todas las naciones en el futuro. Y finalmente, el profeta ve cómo Dios restaura a aquellos que se arrepienten en Israel y los bendice, y de la misma manera restaura la tierra y bendecirá a su pueblo escogido en Cristo al final de los tiempos. ¿Amén? ¿Está claro? Sí, yo les paso la hojita si la quieren más tarde. Porque es difícil, hermanos, de entender. Estoy tratando de hacerlo más claro, pero es difícil de entender. Joel y los profetas menores son bastante confusos. Pero vamos a ordenarlos en 4 puntos. ¿Ok? 4 puntos. Primer punto, el llamado al lamento. Segundo punto, el llamado al arrepentimiento. Tercer punto, la promesa de un futuro cercano. Y cuarto punto, promesas de un futuro distante. Esos 4 puntos van a dividir nuestro tiempo de estudio. Así que vayamos a nuestro primer punto. Un llamado al lamento. Joel capítulo 1, versículos del 1 al 20. Ahora, hermanos, si tienes tu Biblia, yo te animaría a que saques tu Biblia. Si no, puedes verlo ahí en la pantalla, pero sería bueno que también puedas tomar notas en tu Biblia o escribir ahí las preguntas que van despertándose. ¿Sí? Ok. Voy a tomar agua para que no me salga otro gallo. Ok. Vamos a ir. Joel capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice, lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Y lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despierten borrachos, y lloren, y giman todos los que beben vino, a causa del vino dulce, porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león, y tienen colmillos de leona. El profeta Joel está comenzando a decir, algo trágico ha sucedido en Israel, de manera que nunca había pasado algo así. Nunca había pasado algo como lo que acaba de pasar en Israel. En esta situación, en pocas palabras, lo que Joel quiere decir es que toda la cosecha de Israel ha sido devorada por generaciones de langostas. Y estas no son las langostas que se comen en el tiempo actual, ¿verdad? Sino se refiere a las langostas, son unos animales pequeños que gustan comer de las cosechas. Esta plaga le ha atacado de una manera única, tanto en la primera etapa de la langosta como es la oruga, hasta la última etapa de la langosta, el saltón, se han alimentado de todo lo que Israel debía de haber cosechado. Eso significa que Israel no tiene alimentos con qué comer. No hay cosecha. ¿Y qué pasa si no hay cosecha? No hay alimentos, ni para los hombres, ni para los animales. No hay trigo, no hay uvas, no hay forma de ofrendar maíz, ni aves, ni ovejas. Es decir, Israel no tiene tampoco cómo rendir sacrificios a su Dios. No hay forma de rendir sacrificios, no hay forma de comer, no hay forma de alimentar a las aves, a los animales. ¿En qué se traduce esto? En muerte. La última vez que un acontecimiento, algo parecido sucedió en África, murieron 40,000 personas de hambre. Esto que está sucediendo aquí es peor. Algo grave está sucediendo. Esto les ha acontecido como consecuencia de su alejamiento de Dios. Dios ha traído calamidad a sus vidas. Entonces, el profeta hace un llamado a Dios, un llamado de Dios a su pueblo y les dice en Joel capítulo 1, versículo 8 y luego del 11 al 14, le dice, lamentate como virgen ceñida de cilicio, porque el esposo de su juventud, avergüéncese, labradores,
Giman viñadores por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Cíñanse de cilicio y lamentense sacerdotes. Giman ministros del altar. Vengan, pasen la noche ceñidos de cilicio. Ministren de mi Dios. Ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de su Dios. Promulguen ayuno, convoquen asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor, su Dios, y clamen al Señor. Hermanos, entonces, esta es la actitud de lamento que Dios demanda de su pueblo alejado. Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento y les está mostrando cómo hacerlo. El arrepentimiento verdadero tiene ¿qué cosa? Según ese texto, tiene lamento, tiene vergüenza, tiene congoja, lleva a un ayuno, lleva a una búsqueda de sentirse en comunidad y busca también clamor en las personas. Esa es la actitud que Dios quiere en el arrepentimiento de nosotros. Mira las imágenes que el profeta Joel nos está mostrando. Él dice que esto va a ser como la virgen ceñida de cilicio. ¿Qué significa eso? Poco difícil de entender, ¿verdad? Pero hay algunas versiones variadas que nos ayudan a tener una conclusión. Esta se refiere a una novia que está comprometida. Digamos, en nuestra cultura, tiene un anillo de compromiso. Está por casarse, pero el novio muere antes de casarse con ella. Piensa en qué situación más trágica y más dolorosa. Una mujer joven se va a casar, le piden la mano, está atenta a esa boda, todo el mundo espera esa boda, pero se enteran de la muerte del joven. El novio muere antes de casarse con ella. No se puede pensar en un escenario más triste. Y esa es la imagen que Dios pone de cómo debería ser nuestro lamento cuando nosotros reconocemos nuestro pecado ante Dios. Dios no quiere un pueblo frívolo, que mire su pecado como algo sin importancia o que no ofende la santidad de Dios. Dios quiere una actitud de lamento ante las consecuencias de nuestro pecado. Dios requiere, como vimos la semana pasada en el libro de Oseas, una actitud de súplica cuando vemos el pecado que hemos cometido ante Dios. Dios nos ama, hermanos, y Dios nos ha dado gracia, pero ni la gracia ni la salvación es sin costo. Es por gracia, pero costó la vida del Hijo unigénito del Señor, del Hijo bueno y perfecto de Dios que le traía complacencia. Yo no sé cómo reaccionaría si alguien simplemente golpeara a tu hijo. Ahora piensa tú en entregar a tu hijo por alguien que te ha tratado mal a ti. Ahora piensa tú en entregar la vida de tu hijo por alguien que te va a menospreciar y que te va a tratar mal y que te va a ser infiel, como vimos la semana pasada. Y ahora, como vemos, por alguien que se va a olvidar de ti frívolamente y sentir que su pecado, pues, es una ofensa menor. Al final no vale tanto esa cruz. Eso es lo que Dios está diciendo aquí en ese momento. No quiero un pueblo frívolo. Quiero un pueblo que realmente entienda el peso y el golpe del pecado, lo que significa el pecado. Que miren a la cruz y entiendan esto. Luego dice que los borrachos estaban gimiendo por su vino. Ese es un lamento por dejar su pecado. El vino era una bebida común en esos tiempos, que la gente tomaba simplemente para el día a día, para brindar. Pero el tomar hasta emborracharse era un sinónimo en esos tiempos de egoísmo y de frialdad con relación a Dios. Isaías capítulo 5, versículo 11 al 12 dice: «Ay de los que se levantan muy de mañana para ir detrás de la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira, arpa, pandero y flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos». ¿Qué significan estas cosas? La lira, el arpa, el pandero, la flauta y el vino
eran elementos que se encontraban en la adoración al Señor. Eran elementos que se encontraban en las formas en que el pueblo adoraba a Dios. Y él dice, sí, ellos tienen muchas características de una persona religiosa, pero están dominados por el vino. Ellos tienen los implementos para adorar a Dios, pero han decidido servirse a ellos mismos de este vino y están rodeados de elementos religiosos, pero no están viviendo conforme a la obra de Dios. Luego les dice al pueblo de Israel, promulguen ayuno, convoquen asamblea y congreguen a los ancianos. Dios no estaba demandando solo un lamento personal de las partes de los miembros de la nación de Israel, sino también un lamento como nación, ya que ellos habían ofendido a Dios y habían olvidado que Dios los quería también a ellos como un pueblo. Dios dice, júntense también. Yo los he querido como un pueblo, pero ustedes se han ido detrás de dioses. Júntense y clamen por misericordia también. Y aquí se introduce una frase que se va a repetir constantemente. El día del Señor. Capítulo 1, versículo 15 dice, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción el Todopoderoso. Miren quién dice que va a venir a destruir todo. ¿Un angelito? ¿Un trueno? ¿Un tornado? No, dice, en el día del Señor vendrá el Todopoderoso como destrucción. Esta es la ira de Dios manifestada en el día del Señor. Hermanos, ese texto es real. Esto va a suceder. Dios va a manifestar su ira. La frase el día del Señor representa el momento esperado en el cual Jehová ejercerá su juicio sobre aquellos que se oponen a él. Los profetas han señalado una serie de advertencias sobre los juicios que el Señor tiene previstos para su pueblo en el futuro próximo, llegando a su clímax en el día final del Señor en el futuro también escatológico. Tanto el pueblo de Israel experimentaba dolor, experimentaban las consecuencias de sus hechos, pero Dios dice también, hay un día del Señor que no tendrá futuro, que allí se acabará todo. Así que Joel no está sugiriendo que este día del Señor futuro sea simplemente una invasión de Nabucodonosor, porque todo esto, dice, no tendrá precedente. Después de ese golpe, no habrá golpe como ese. Así que no es el golpe de Nabucodonosor en ese momento del que ya está hablando. Él ahora está hablando del día final. Hermanos, Dios, nuestro Dios es siempre paciente. Algunas personas piensan que de repente Dios va a un momento, ya se le acaba la paciencia y dice, ya se me acabó la paciencia, ahora sí suelto la ira. Y no es así, hermano. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es siempre paciente. Pero Dios también es justo. Y Dios también sabe cuándo su pueblo necesita detenerse. Dios no deja su paciencia para ejercer su justicia. Dios es paciente, pero llega un momento, como dice Joel también, en que el trigo está listo para madurar. Y se refiere al pecado. El pecado del pueblo ha alcanzado un nivel que es tan corrupto que entonces necesita Dios venir y ejercer su justicia. Y lo vemos cada día en nuestro día a día. ¿Verdad? En las noticias se ven, el afecto fraternal se ha perdido. Una mujer que sale de vacaciones, deja al niño y el niño muere, la entrevistan y ella dice, sí, es que me sentía cargada. ¿Verdad? El afecto fraternal se va perdiendo. Pero también la corrupción que va entrando en el hombre, la corrupción que va entrando en las mujeres y la corrupción que va entrando en la sociedad. Llegará un momento cuando Dios diga, es momento de poner pausa a esta rienda suelta. Ahora estamos en el día del hombre y por eso podemos hacer las cosas que deseamos y por eso vemos tanta maldad, porque ese es el día del hombre. Pero vendrá el día del Señor y el Señor ejecutará su juicio. Por eso el segundo punto es un llamado
al arrepentimiento. Capítulo 2, versículos del 1 al 17. En esta sección, el profeta Joel advierte que el día del Señor viene pronto, primero, contra Israel. En capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por muchas generaciones. Así que Joel parece estar hablando por momentos de Nabucodonosor, pero también por momentos de el día final. Miremos a Joel capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice: delante de él consume el fuego, y detrás de él abraza la llama. Como el huerto de Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes. Como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ahora, cuando escuchamos estos textos, inevitablemente empezamos a pensar en Apocalipsis, en las cosas que vendrán, en los castigos que vendrán, en el momento de la justicia de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 3 y del 7 al 9. Yo lo voy a leer aquí. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ¿Se dan cuenta? Joel está hablando, sí, de lo que le va a acontecer a Israel, pero también está diciendo, esto que le está aconteciendo a Israel es una pequeña sombra de lo que acontecerá a todas las naciones, no solamente la nación de Israel. Así que cosas horribles están a la puerta para el pueblo de Israel. Un pueblo grande y aguerrido viene por Israel y promete ser fatal. Pero Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, provee una salida. ¿Cuál es esa salida, hermanos? El arrepentimiento. Mira Joel capítulo 2, versículo 12 al 17. Aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda y cereal y libación para el Señor su Dios? Toquen la trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los novios de su aposento, unan incluso a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento, la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos,
¿Dónde está tu Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos, este lamento que tiene Joel, este lamento que pide Dios a su pueblo? El Señor quiere que nos salvemos, que nos volvamos a Él de todo corazón. Esa es la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas. Volverse al Señor de todo corazón significa que volverse a Dios con lo más profundo de nuestros afectos, con lo más profundo de nuestras prioridades, con lo más profundo de nuestras intenciones. El pueblo de Israel, hermanos, no tenía afectos por Dios, lo había olvidado. Ellos tenían muchas tradiciones, costumbres y métodos de vida religiosos, muchas leyes incluso, pero Dios no estaba en el centro de sus afectos. Dios ama tanto a su pueblo que no permite que su pueblo le ame a medias. Él sabe que su pueblo no encuentra gozo si no es amándole a Él con todos sus afectos, y por eso Dios permite esas tragedias en la vida de esos hombres. Ahora, hermanos, pueden haber dos extremos. Primero, una persona que dice, ¿sabes qué? Yo no creo que Dios realmente castigue al pueblo. Dios es bueno y nunca ejerce eso. Bueno, en ese caso, Dios no pudiera ser justo, ni santo, ni amoroso. Porque Dios establece estas disciplinas, como nos enseñaba hace un rato el pastor Daniel, para el bien de su pueblo. Para que el pueblo deje aquello que es malo y vuelva al Señor. Y por otro lado, pueden haber las personas que digan todo es juicio, todo es castigo, y entonces tengo que infringir temor en las personas para promover la santidad. Y solamente a través del temor, la condenación y la culpabilidad se logra el camino a la santidad. Falso también. Dios quiere que volvamos a Él. Eso es lo que quiere. Punto. Tú vuelves a Él y la santidad surge. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? El que habita en mí, ¿verdad? Agua de vida eterna saltará de Él, ¿verdad? Es esa relación que tenemos con el Señor. Si habitas conmigo, vas a vivir para mí. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. No es, si me obedeces, entonces muestras que me amas. No, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Y Dios está diciendo a su pueblo lo mismo. Vuelvan a mí. Pero Él les dice, ¿cómo van a volver? ¿Cómo vuelves a Dios? A través del arrepentimiento. Y Él señala que el arrepentimiento genuino tiene llanto, lamento y ayuno. Y le pide, rasguen sus corazones, no sus vestidos. Es un llamamiento importante, ¿verdad, hermanos? Haz todo esto. Ayuna, ten llanto y ten lamento. Pero no lo hagas externo solamente. Hazlo primeramente interno, que sea de corazón ante Dios. Ya hay una advertencia en cuanto a los fariseos que hacían todo este tipo de cosas. Cargaban pesos especiales, andaban de formas incómodas, se golpeaban a sí mismos diferentes personas. Era un arrepentimiento externo, pero en sus corazones no había amor por Dios. Y Dios dice, estoy cansado de eso. Ya basta de eso. Ellos tenían las tradiciones, los sacrificios, los instrumentos musicales, los elementos de la adoración, pero en sus corazones Dios no era la prioridad. Él no quiere manifestaciones externas de arrepentimiento si no hay un corazón contrito y humillado. De nada valen las manifestaciones públicas de arrepentimiento si éstas no son también realidades personales en los individuos. Dios también quiere que se acerquen como comunidad. Y Él le dice, quiero que se acerquen en comunidad y pidan perdón también. Porque el pueblo de Israel se había apartado de Él conscientemente. Habían adorado a otros dioses,
habían dejado su palabra, habían tomado el templo habían simplemente decidido no adorar a Dios como ellos eran mandados a hacer. Por eso Dios les dice, júntense también como pueblo de Israel y clamen. No solamente traigan a los ancianos, jóvenes, casados, sacerdotes y ministros, sino también traigan a los niños y a los bebés de pecho. Todos como pueblo, acérquense a Dios y va a haber perdón. Dios les manda esto porque Él sabe que el castigo que Él está permitiendo hará que otros digan, ¿dónde está tu Dios? Entonces, hermanos, aquí hay un conflicto interesante, ¿verdad? Dios dice, voy a mandarles estas consecuencias de sus pecados, estas catástrofes, pero al mismo tiempo, si hay tantas catástrofes, los pueblos lejanos van a decir, ¿dónde está tu Dios para protegerte? Este es un conflicto interesante porque Dios ama a su pueblo escogido y quiere también que el testimonio de los israelitas impacte a los otros pueblos. Pero Él no seguirá prosperando, ni bendiciendo, ni deteniendo su castigo a un pueblo rebelde solo por guardar un testimonio de bendición ante los otros pueblos. ¿Qué significa esto, hermano? Si nosotros decimos ser pueblo de Dios y hemos dado testimonio del pueblo de Dios, y mucha gente ha visto el testimonio del pueblo de Dios a través de nuestras vidas, no creas que Dios va a decir, mira, esta persona me da muy buen testimonio de vez en cuando, así que está bien que haga sus cosas, que tenga un par de langostas por ahí. No, hermanos, porque Dios sabe lo que puede hacer una langosta, 2 langostas, y se pueden convertir en millones de langostas y pueden devorar toda tu vida. Dios está muy interesado en ser glorificado por las naciones y al mismo tiempo está muy interesado por recibir una adoración genuina de parte de su pueblo. Él no pondrá ninguna causa por encima de la otra. Él bendice a su pueblo, pero le demanda arrepentimiento genuino para que Él bendiga y así puedan testificar de su gloria a otros pueblos. Así que Dios, hermanos, les demanda, ¿qué cosa? Lamento, hemos visto el primer punto, y también arrepentimiento. Pero eso no queda ahí. Él también les da una preciosa promesa. Y ahí vamos a ver nuestro tercer punto. Promesas de un futuro cercano. El Señor promete a su pueblo que si se arrepiente en Él, tendrá celo por su tierra. También tendrá piedad de su pueblo. También enviará grano, vino y aceite y se saciarán. Y nunca más los entregará al oprobio de las naciones. Esa es su promesa de Dios. Tú te arrepientes y todo vuelve. Y en mayor cantidad. Ya lo hemos visto al Señor haciendo eso, ¿verdad? En Job y en diferentes pasajes de la Escritura, si vuelves a Él, el Señor bendice. Esto no es evangelio de la prosperidad. Esto no es invierte y manipula a Dios. Esta es simple gracia del Señor. De decir, arrepiéntete y vas a estar bien. Mira lo que dice Joel capítulo 2, versículos 25 al 27. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. ¿Quién mandó entonces, hermanos, esa langosta? ¿Qué dice? Mi ejército que envié contra ustedes. Hermanos, Dios permite catástrofes en nuestras vidas. Y a veces las pasamos porque ciertamente estamos andando en rebelión y experimentamos las consecuencias de nuestros hechos. A veces no son las consecuencias, simplemente algo sucede
y perdemos todo. Dios se encarga de tumbar los ídolos de sus hijos. Dios te ama y no te va a dejar con ídolos, hermano. Pero Él dice, arrepiéntete y nunca se sabrá de Israel como un lugar, como un pueblo avergonzado. Israel había perdido muchos años de cosechas. Se habían visto generación tras generación de langosta comer sus cosechas. Y Dios dice, yo restauraré los años. Pero es algo interesante, hermano. ¿Cómo se restauran los años que perdiste? Uno puede restaurar lo material, ¿verdad? Se perdió, no sé, un carro, compra otro carro. Se perdió una casa, compra otra casa. Se perdió un objeto, compras el mismo objeto y se restaura. Pero Dios dice, yo restauraré los años que perdieron. ¿Cómo se restauran esos años? Ahora, no sé si les ha pasado, pero nosotros que somos parte del pueblo del nuevo pacto, quizá podemos entender un poco lo que eso significa. Quizá más de lo que podían entender el pueblo de Israel. Nosotros sabemos mirar atrás y ver lo lamentable que fue haber perdido muchos años de nuestra vida sin el Señor. Nunca he conocido yo a alguien, hermanos, que me diga, ¿sabes qué? Me hubiera gustado conocer al Señor después, no tan temprano. Pero lo que siempre encuentro son personas que dicen, me hubiera gustado conocer al Señor antes, desde mi infancia. De hecho, cuando escucho testimonios de hermanos que han creído en su infancia, a pesar de que yo creía a los 15, me dan ganas de haber creído a los 8 o a los 7 y haber pasado más tiempo con el Señor. Pero a pesar de lo que perdimos de muchos años, ¿acaso no les pasa que cuando nos deleitamos en la comunión con los hermanos y en la comunión con Dios, sentimos que estamos viviendo años preciosos? Sentimos que nuestra vida tiene más futuro que pasado. Y nos sentimos tan contentos y decimos, ya ni me acuerdo de que viví en el mundo. Todo eso ha quedado atrás porque ahora estoy lleno de días, lleno de vida, como decían de Job. Lleno de gozo. Job no murió lamentando lo que pasó como un castigo de parte de Dios o como una reprimenda de parte de Dios. Job murió lleno de días. Y nosotros ahora, al sabernos salvados, estamos llenos de años. Tenemos ese gozo de sabernos llenos de vida en el Señor. Ahora todos hemos pasado, hermanos, por experiencias dolorosas. Todos pasamos consecuencias de nuestros pecados pasados. Todos experimentamos tiempos de langosta. Pero Dios no desperdicia nada de esas experiencias y hoy nos hace aferrarnos a Dios en agradecimiento. Todas esas experiencias que nosotros sufrimos, todos esos pecados que nosotros cometimos, al recordarnos nos llevan a decir, gracias Señor porque ya no estoy viviendo esa vida. Gracias Señor porque aquello que sufrí fue consecuencia de mis actos o consecuencia de vivir en un mundo pecaminoso, pero hoy tú me has rescatado de eso y ya no tengo que vivir en esa área. Así es Dios en su gracia. No solo nos muestra las consecuencias de nuestro pecado, sino que al haber pasado por ese camino de pecado y de disciplina, hoy miramos a la vida con mayor agradecimiento. Hoy reconocemos que tenemos a Cristo y decimos, no hay obstáculo, no hay prueba que pueda detenerme. No hay nada que me pueda separar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Todas las cosas que pasaron antes, hermano, no importa cuán feo haya sido en tu vida, cuán trágicos, o de repente consecuencias de tu pecado, o consecuencias de momentos difíciles. Todo eso es lo que la langosta comió, pero el Señor lo restituyó. Y si piensas que ya lo restituyó en esta vida, espera a ver lo que va a hacer en la vida venidera, donde no habrá ningún llanto ni lágrima, y todo será esperanza y gozo y deleitarnos en el Señor Jesucristo. Todos los años que hemos pasado fuera de Él los vamos a recuperar.
Pero el Señor no solo prometió restauración a su pueblo, sino que también prometió su Espíritu Santo. Mira lo que dice en capítulo 2, versículo 28 al 29. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esta profecía se hizo real ¿cuándo? En Hechos capítulo 2. Pedro incluso dice, se acaba de cumplir la profecía de Joel, ¿no? Pedro era impetuoso, pero leía su Biblia, ¿no? Esto hace, hermanos, la diferencia entre un pueblo de Israel que escucha la palabra, que tiene las tradiciones, pero que siempre termina en pecado. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el hombre, el creyente se convierte en templo de Dios, entonces ellos reconocen a Jesús como su Salvador y descansan en la justicia de Jesucristo. Son vistos delante de Dios como cubiertos, cada uno de nosotros somos vistos delante de Dios como cubiertos con la sangre de Cristo y por eso estamos limpios, santos y sin mancha. Además de esto, hemos recibido el Espíritu Santo que da verdadero poder para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Al pueblo de Israel se le pedía obediencia y tenían una serie de sacrificios y fiestas y normativas que les ayudaban, pero no tenían el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros damos fruto ¿de qué? De amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto nos conduce a una vida que realmente manifiesta un corazón contrito y humillado. El Espíritu Santo inevitablemente, no hay nada que lo pueda detener, nos conduce a un arrepentimiento genuino con lamento y súplica cuando nos encontramos en nuestro pecado. Porque el creyente verdadero puede contristar el Espíritu, hermanos. Puede pecar. Puede parecer que se está enfriando. O incluso Hebreos dice que quizá puede pensar en desviarse, pero no puede permanecer desviado. No puede permanecer en su pecado. No puede dormir y abrazar su pecado. El creyente verdadero que posee el Espíritu Santo llega al arrepentimiento genuino. Así que Dios nos llama a un arrepentimiento con lamento, pero nos promete que si nos arrepentimos, Él nos librará de nuestro pecado al proveernos de su Espíritu Santo para que vivamos en su poder. Pero aún tenemos una promesa más, una promesa del futuro distante. En esta sección vemos lo que será el día futuro del Señor. Pasamos a Joel capítulo 3, versículo 1 al 2 y luego el versículo 4. Dice, porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Además, Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea, ¿qué tienen ustedes que ver conmigo? Dice el Señor. ¿Acaso se quieren vengar de mí? Si de esta manera se vengan de mí, bien pronto haré volver su venganza sobre su cabeza. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Han maltratado a mi pueblo, han atacado a mi pueblo, los han dispersado y ahora les estoy estableciendo un juicio. ¿Y osarían pensar en vengarse del Todopoderoso? ¿Podría alguien levantar el puño y decir, contra ti me voy a enfrentar? Nadie puede hacer eso. Dios está diciendo a su pueblo, yo soy el que los protejo. Yo soy el que hace la venganza. Yo soy el que cubre a su pueblo. Pero te conviene estar en mi pueblo y no en el pueblo de aquellos
que van en contra del Dios Todopoderoso. Hermanos, el Señor ama a su pueblo y el Señor ama su santidad. El Señor es justo y juzgará en el valle de Josafat, que significa Jehová juzga. Todos aquellos que rechacen los caminos del Señor padecerán en aquel día. Sí hay condenación para aquellos que no están en Cristo. Dios ha establecido un día en el cual Él juzgará a los vivos y a los muertos. Aquellos que no se arrepienten en lamento y súplica y no tengan el Espíritu Santo, no entrarán en el reino de los cielos. Pero aquellos que están en Cristo evidenciarán una vida de arrepentimiento genuino. Aquellos que han creído en Cristo como su Señor, Salvador y único mediador, y se han arrepentido de sus pecados, morarán con el Señor por la eternidad. Y podrán vivir una vida eterna en santidad con cuerpos también santificados. Mira lo que dice el Señor en Joel capítulo 3, versículos 17 al 19, para ir terminando. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá, en cuya tierra han derramado sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Hermanos, esta ya es una visión celestial. Joel está describiendo este edificio del cual sale un arroyo de agua que alimenta a todos lados y que donde llega ese arroyo de agua, todo se convierte en verde, alegría. Todo se convierte en una nueva creación. Y dice, en aquel día, Egipto será desolación y Edom será desierto. Egipto simboliza el poder del sistema de este mundo, el poder del pecado. Eso simplemente será desolación. Hermano, ya no habrá pecado. Y también dice que Edom será desierto. Edom significa nuestra carne. No solamente no habrá pecado en el mundo, sino que tu carne no anhelará el pecado. ¿Cuántos anhelamos ese día, hermano? ¿Cuántos anhelamos realmente el día en que nuestra carne deje de pedirnos pecado? Siempre me acuerdo de esto del pastor Joselo cuando preguntaba a las personas cuánto tiempo quieren vivir. Si pudieran vivir 70, 80, 90 o 100 años y las personas decían 100 años. Y él decía, ¿por qué quieres vivir más tiempo con tu pecado? ¿Por qué quieres vivir cada día más con tu carne si la Biblia dice que los más robustos viven hasta los 75? ¿Por qué tú quieres vivir más tiempo con tu carne? Esta no es una apología a que nos vayamos, hermanos, pero es una reflexión, ¿verdad? Yo quiero verlos todavía, hermanos, aquí. ¿Ok? Pero es una reflexión, hermanos. ¿Realmente odiamos nuestra carne? ¿Realmente odiamos nuestro pecado? ¿Pensamos en eso cuando pensamos en el cielo? Ya no voy a tener pecado. ¡Wow! Gloria a Dios. O simplemente pensamos en calles de oro y mar de cristal. O simplemente pensamos en ya no habrá llanto y ya no va lágrima. O simplemente pensamos en veré a Cristo cara a cara. Hermoso. Claro, todas esas son buenas razones, hermanos. Pero si no estamos pensando en que le diremos adiós a nuestro pecado, ¿qué dice eso de nuestra carne? Que está ganando terreno en nosotros. Hermanos, somos llamados a aborrecer nuestra carne. Job es perdonado y bendecido cuando él dice, aborrezco mi carne. Antes de eso, él había dicho que se reconocía como vil pecador. ¿Verdad? Vil pecador. Y Dios dijo, qué buena teología. Otra vez, disciplina. Y después dijo, aborrezco mi carne. Y Dios dijo, bendecido será.
nosotros debemos aborrecer nuestro pecado. Tanto el pecado externo del sistema de este mundo como nuestra carne que nos incita a pecar, y debemos pedir perdón a Dios por esas tentaciones que nosotros mismos buscamos. Por eso dice que hay esperanza en los últimos 2 versículos de Joel. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por todas las generaciones, y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Señor habita en Sión. Hermanos, este es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo habita en esa tierra celestial. Así que, hermanos, Dios nos llama a un arrepentimiento con lamento, pero nos promete que si nos arrepentimos, Él nos librará de nuestro pecado, al proveernos también de su Espíritu Santo para que vivamos en su poder. Y no solo eso, sino que todos aquellos que vivimos en su poder seremos librados de nuestro pecado y moraremos con el Señor por la eternidad. Qué precioso mensaje el del libro de Joel. Sí, hay consecuencias por nuestro pecado. Sí, en este sistema del mundo sufrimos, a veces injustamente, pero hay restauración en el Señor, tanto para nuestro pecado como para nuestra vida. Y todas las cosas malas que hemos pasado y todas las consecuencias de nuestro pecado que hemos experimentado, si nos arrepentimos, el Señor nos restaura y nos librará y nos dará otra vez los años que hemos perdido. ¿Cómo aplicamos esto entonces a nuestras vidas, hermanos? Tengamos un arrepentimiento genuino. Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios a Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Un corazón contrito y humillado, hermanos, no anda comparándose con sus hermanos. Un corazón contrito y humillado no anda señalando el pecado de los demás y nada más. Un corazón contrito y humillado primero está mirándose a sí mismo, a su propia carne, a sus propios pecados y arrepintiéndose de eso. Un corazón contrito y humillado se consagra al Señor y también busca que otros se consagren al Señor. Rasguen su corazón y no sus vestidos, hermanos. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe no sea una fe superficial, hermanos. Que nuestra fe no sea una fe de domingo. Que no sea una fe simplemente porque está de moda ser cristiano. Porque está de moda ser reformado. Porque está de moda leer la Biblia y saber algunas cosas teológicas. No, una fe genuina, una relación con Cristo, con Dios, en la que yo amo a mi Señor y que si no leo la palabra, entonces lo extraño, y si no paso tiempo con la palabra de Dios, mi corazón se contrae y me dice: necesitas pasar tiempo con el Señor. Que cuando peco, mi corazón inmediatamente me dice: arrepiéntete, no conserves ese pecado, y no una frivolidad que permite el pecado en su vida y lo hace tradición y lo hace algo de todo el día, de tal manera que su mente se cauteriza y tiene un cristianismo cultural o nominal, pero no un cristianismo verdadero. Segundo, apartémonos del pecado. Según de Timoteo capítulo 2, 19 dice: que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Apártate, hermano, de la iniquidad. No solamente no cometas el pecado, apártate de eso. Guarda distancia, tú conoces tus tentaciones. Guarda distancia, apártate de la iniquidad. Tercero, recuerda las bendiciones de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas? El Señor Jesucristo ha separado bendiciones en abundancia, bendiciones espirituales para ti en los lugares celestiales. ¿Por qué nos afanamos en este mundo? ¿Por qué no hacemos tesoros en el cielo como escuchábamos hace unas semanas? ¿Por qué no pensamos más en la resurrección que vamos a tener en esos días? Y más bien pensamos en la vida futura.
Y cuarto punto, recordemos nuestra esperanza futura. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 al 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Ese es nuestro buen Dios, hermanos. ¿Has pecado? ¿Estás alejado de Él? ¿Estás cargando con una hipocresía? ¿Estás cargando con pequeñas langostas en tu vida? ¿Con pequeños pecados que piensas que no te están haciendo daño? ¿Con pequeñas formas de irreverencia a Dios que piensas que pueden pasar sin enfriar tu corazón? Arrepiéntete con llanto, con lamento. Búscalo en la intimidad de tu cuarto con ayuno, y Él restaurará tu vida, y Él bendecirá, y renovará tus años, y multiplicará tu gozo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, perdónanos, Señor. Padre, perdona, Señor, nuestros pecados. Perdónanos, Señor, en nuestra frivolidad, Señor, ante ti. Perdona, Señor, que nuestro corazón cauterizado, Señor, se acostumbra al mal y olvidamos la piedad. Perdónanos, Señor, como pueblo también. Haznos reverentes a ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque no estamos en un templo de aquellos tiempos, Señor, necesitamos seguir siendo reverentes a tu nombre. Necesitamos seguir estando atentos a tu palabra. Necesitamos seguir buscándote y teniéndote como nuestra prioridad. Perdónanos, Señor, en nuestros pecados, sí. Permítenos, Señor, anunciar el mensaje del Evangelio a otras personas, para que no se sumerjan en sus pecados y vean el día del Señor como algo horrendo, Señor, sino que puedan verte a ti en tu gloria y vivir para siempre para ti, Señor. Gracias, Señor, porque en todo esto tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos levanta. Si fuera por nosotros y por nuestra justicia, estaríamos perdidos, Señor, pero tú en tu gracia nos restauras. Gracias te damos por eso, Señor. Amén.